El conductor del camión derriba a los motociclistas descarados con sus habilidades de fuerzas especiales. La carretera del desierto se extendía larga y vacía. Una cinta brillante bajo el brutal sol del mediodía. Hank Mercer, de 52 años, estaba sentado en lo alto de la cabina de su camión de 18 ruedas, con gafas de sol puestas, escuchando música country a un volumen bajo y con un palillo moviéndose entre sus dientes. Para la mayoría de la gente, Hank era simplemente otro camionero veterano que transportaba mercancías a través de las fronteras estatales. Pero lo que no sabían, lo que no se podía ver bajo la franela y las manos callosas, era el hombre que solía ser. Sargento mayor retirado, Fuerzas Especiales. 30 años de operaciones que nunca aparecieron en las noticias de la noche. Estaba transportando mercancías por Nevada cuando vio por primera vez a unos motociclistas en Harley Davidson con luces negras que entraban y salían ruidosamente del tráfico detrás de él. No fue gran cosa hasta que se detuvieron en una parada de descanso y comenzaron a hablar mal. «Oye, viejo», gritó uno, con tatuajes hasta la barbilla y una sonrisa llena de dientes demasiado perfectos para ser reales. «¿Perdiste tu andador o esa camioneta te compensa por algo?» Hank solo gruñó y bajó de la cabina. «Tranquilos, chicos», dijo con calma, agarrando una botella de agua. «Solo estoy estirando las piernas». Pero los motociclistas no habían terminado. Uno le dio una patada a las llantas. Otro le tiró un cigarrillo encendido a las botas. El más grande, un bruto calvo con una cadena alrededor del cuello, se acercó. «Sabes, los veteranos como tú no deberían acaparar la carretera», gruñó. «Quizás necesites una lección de compartir». Hank lo miró fijamente. Tranquilo, callado, luego sonrió. «¿Habéis oído hablar alguna vez de Fort Bragg, chicos?» Los motociclistas parpadearon. «¿Qué?» Hank dejó caer la botella de agua. Lo que sucedió después fue rápido. Fuerzas especiales rápidas. Con un movimiento suave como la respiración, Hank agarró la muñeca del bruto de la cadena, la giró y lo estrelló de cara contra el capó de la Harley más cercana. Antes de que los demás pudieran reaccionar, Hank giró el codo, impactando en la sien de otro motociclista como un mazo. Un tercero atacó con una navaja. Hank le agarró la muñeca a mitad del golpe, se la retorció y lo envió al suelo. El último motociclista intentó correr. Hank fue más rápido. Acortó distancias, le quitó las piernas del brazo y le plantó una bota en el pecho. «Nunca te metas con un camionero, hijo», dijo en voz baja y dura. «Especialmente no con este camionero». Cuando llegó la policía, los motociclistas eran un montón de escombros humillados y quejumbrosos, con sus motos rayadas y desgastadas. El sheriff miró a Hank y entrecerró los ojos. «Antes eran militares», respondió Hank. El sheriff rió entre dientes. «Recuérdame que nunca más vuelva a seguir a un camión». Mientras Hank volvía a subirse a su camioneta y arrancaba. La radio sonaba con otro trabajo de reparto en Arizona. Asintió, cambiando de marcha como un director de orquesta. Otro día, otra sala, y una lección más olvidada. No subestimes a un hombre tranquilo al volante. Especialmente uno que tenga un pasado pintado de camuflaje. Hank Mercer regresó a la autopista con el rugido de su motor diésel ronroneando como un perro de guerra en el set. El sol ya estaba descendiendo, tiñendo de naranja el cielo de Nevada. El polvo se arrastraba tras su plataforma como si fuera un buque de guerra. Encendió un cigarro, abrió una pequeña ventana y dejó que el silencio se instalara, pero el silencio nunca duraba mucho en su mundo. De vuelta en la parada de descanso, uno de los motociclistas, Slick, el que corrió, estaba hablando por teléfono, con los ojos ardiendo de humillación. Le rompió la clavícula a Rico, hombre. Más resbaladizo. Nos jugó un maldito camionero. No, no voy a dejar pasar esto. Yo sé quién es él. La voz del otro lado era baja y sombría. ¿Seguro? Sí, dijo Slick, paseándose de un lado a otro. Mercer. Hank Mercer. Solía correr con los lobos nocturnos en Afganistán. Chico de operaciones encubiertas. Las historias de fantasmas dicen que derribó a todo un pueblo hostil con una pala de trinchera cuando estaba de mal humor. Hubo una pausa.
Entonces síguelo. Nos aseguraremos de que no llegue a Arizona. 3 horas más tarde, justo afuera, Kingman Hank estaba cargando combustible en una gasolinera al costado de la carretera cuando lo notó nuevamente. Faros en el espejo que no pertenecían. Demasiado cerca. Demasiado consistente. Él no se inmutó. Simplemente deslizó su tarjeta de crédito nuevamente en su bolsillo y se ajustó la chaqueta. Algo en el aire había cambiado. El desierto estaba tranquilo pero no quieto. Cuando regresó al camión, encontró una nota debajo de la escobilla del limpiaparabrisas. Desplazado con lápiz graso. Próxima parada, cabalgamos. Ese Hank exhaló por la nariz. Así que quieren una segunda ronda. Pero no fue el miedo lo que se apoderó de sus venas. Fue el foco. Esa vieja casa familiar. Se subió a la cabina del dormitorio, metió la mano debajo de la litera y sacó la caja de seguridad que no había tocado en años. En su interior se encuentran un cuchillo de combate, una brújula de campo, una linterna táctica y una insignia desgastada. Comando de operaciones especiales retirado, y en la parte inferior, un pequeño teléfono satelital negro. Lo abrió y buscó nombres hasta que encontró uno que simplemente tenía como etiqueta diácono. La voz del otro lado respondió antes del segundo timbre. Será mejor que llames para ir a pescar. Hank. Ojalá lo fuera, dijo Hank. Le siguen los motociclistas, quizá más. Parece organizado. Saben quién soy. Silencio. Entonces quieres que haga unas llamadas. Hank apretó el puño. No, me encargo yo. Pero si me desvanezco, quemas esta ruta limpia. Lo tienes. Colgó. Más tarde esa noche, la emboscada en el kilómetro 174. Un tramo de nada entre la nada y el mañana. Ahí fue donde lo alcanzaron. 2 motos bloquearon la carretera. Una tercera vino por detrás. Luces altas a toda potencia. La camioneta de Hank se detuvo en seco. De entre las sombras emergieron 6 figuras. Slick, Rico, con el brazo en cabestrillo. Y el resto de la manada, todos armados. No aprendes, viejo. Slick gruñó. Estamos hablando de tu vehículo, y te estamos destrozando. Hank bajó de la cabina lentamente. Sin pánico, sin temblores, solo esa mirada. La que los hombres en zonas de guerra aprendieron a temer. Mala jugada, dijo en voz baja. Luego, caos. No fue una pelea. Fue una clínica. Hank se movía como el viento del desierto. Silencioso, brutal, preciso. Un hombre se abalanzó con una palanca de hierro. Hank lo desarmó en 2 movimientos y lo estrelló contra la parrilla delantera. Otro vino por detrás. Hank usó la puerta de la camioneta como escudo y le dio un codazo en el esternón al motociclista. Incluso con la pistola desenfundada, Slick no pudo rastrearlo. Hank desapareció en la noche usando los faros y un camuflaje polvoriento. Cuando Slick se giró para correr, Hank se bajó del costado de la cabina y lo estrelló contra el asfalto. Lección número 2, susurró Hank agachado sobre él. No amenaces a un hombre que entrenó para desaparecer tras las líneas enemigas. Mientras las sirenas aullaban en la distancia, Hank se sacudió las manos y se apoyó en su camioneta. Su teléfono satelital volvió a fallar. Deacon escuchó algo en el cable. ¿Estás bien? Hank miró los restos. La moto se desparramó. Los hombres gimieron. Sí, solo otro bache en el camino. Por la mañana, las fuerzas del orden locales habían detenido a motociclistas destrozados. Pero Hank sabía que no debía pensar que todo había terminado. Bandas organizadas como esa no actuaban solas. A menos que alguien de arriba moviera los hilos. De vuelta en la carretera, su camioneta zumbaba sin parar al cruzar la frontera de Arizona. Pero algo persistía en la noche. No era solo venganza. Era una cacería. Alguien había puesto precio a su cabeza. Y solo había una banda lo suficientemente capaz como para desenterrar un pasado así. Los talentosos forajidos, los exmilitares, los psicópatas dados de baja deshonrosamente que habían convertido su entrenamiento en un imperio del mercado negro. Drogas, armas, cargamento humano. Hank se los había topado en el extranjero,
Había abatido a 2 de sus lugartenientes durante una operación en Kandahar. El resto juraba venganza. Pensó que lo habían olvidado. Se equivocó. En Tucson, siguiendo una pista, aparcó su camioneta detrás de un restaurante a las afueras de la ciudad, uno de esos lugares medio olvidados donde las viejas camareras servían café como terapia y nadie hizo preguntas. Entró y, como siempre, las miradas lo siguieron. Hank tenía esa mirada de un hombre que había visto cosas y se había alejado de todas ellas. En el mostrador había una mujer de unos 40 años, cabello corto y rostro marcado por el sol. Levantó la vista, se quedó paralizada y luego sonrió. «Mercer», dijo. «¿Sigues respirando?» «Apenas, Rená», respondió. Rená Blitz Palmer, exinteligencia, ahora desconectada. Tenía contactos en cada rincón oscuro del suroeste. Le pasó una foto de Slick y los demás. «Necesito saber para quién trabajan». Ella estudió la foto. «Iron Talents», dijo sin dudar. «Tienen una nueva base. Se apoderaron de una vieja mina a unos 65 kilómetros al este de Sierra Vista. Fuertemente armados. Dicen que tienen una lista». Hank arqueó una ceja. «¿Qué clase de lista?» «Nombres de cada operador, de quien los haya cerrado. Estás en la cima. Esa noche, la mina». Hank no era el tipo de hombre que esperara un segundo. Emboscada. Encontró la vieja mina tal como Rená había dicho. Reflectores, motos de cross, hombres con rifles patrullando el perímetro como si fuera una fortaleza. Aparcó su camión a 1,5 kilómetros de distancia, se puso el uniforme de desierto y entró en silencio. Nadie lo oyó venir. Uno a uno, desactivó las protecciones exteriores, no letales, estrangulamientos rápidos, puntos de presión. Luego se abrió paso dentro del pozo de la mina donde se desarrollaba la verdadera operación. Cajas de armas militares marcadas con cereales robados, y de pie junto a ellas, Vince Kroll. Con cicatrices enormes, feo como el pecado, exdesertor de Delta. Él era el que había sobrevivido a Kandahar, el que había hecho la promesa. «Algún día te enterraré en una tumba poco profunda», dijo Mercer. «Bueno», dijo Hank, saliendo de las sombras. Rifle en alto. «Tuviste tu oportunidad». Cruz se giró, con los ojos muy abiertos. «No deberías haber venido aquí». «Me trajiste aquí», gruñó Hank. Se oyeron disparos, pero Hank no falló. Para cuando se asentó el polvo, Kroll estaba esposado, sangrando por una herida en la pierna, y la mayoría de las garras de hierro estaban atadas con bridas y gemían. Hank se las dejó a los federales, reclamando un viejo favor de su resentido amigo de Phoenix. Mientras el amanecer rasgaba el cielo, regresó a su camioneta, lento y seguro, como un soldado que regresa de una patrulla. Otra batalla, otra guerra acallada. Pero ahora sabía algo más. No habían terminado con él. Todavía no.